Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestras Cortes. El Consejo Económico y Social cumplía 30 años el pasado mes de abril y para hacer balance del año 2021 y ver los retos que tiene en un futuro, tenemos con nosotros a su presidente, Enrique Cabero. Bienvenido a nuestras Cortes. Muchísimas gracias por estar aquí en el Consejo Económico y Social. ¿Qué valoración hace de estos 30 años del CES? ¿Cómo ha crecido esta institución propia? Esta es una institución que ya fue importante en su momento de creación. De hecho, fue de los primeros consejos económicos y sociales que se constituyeron en España. Hubo una ley de noviembre del 90 y en abril del 1991, como muy bien decía, se constituyó y ha ido creciendo en importancia. Se ha convertido en un referente en el ámbito estatal. Es incluso estudiado en las novedades que ha venido incorporando, como, por ejemplo, somos el único CES que depende del Parlamento y no del Gobierno, o que dispone de un grupo de enlace con la sociedad civil organizada, y en definitiva es el gran referente de la participación de la ciudadanía, de las organizaciones, para opinar sobre la política, las normas, las medidas que se adoptan en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Desde la llegada de la pandemia han sido años especialmente duros en varios sectores, especialmente en el ámbito económico. ¿Cómo está la situación de la economía de la comunidad? La pandemia sigue siendo, desgraciadamente, uno de los graves generadores de crisis personal, familiar, en la salud, que es fundamental, y ha generado una grave crisis económica y social, que son las dos grandes dimensiones a las que se dedica nuestra institución. Y desde el punto de vista de la economía, sin duda nos encontramos en este momento en un periodo de recuperación. El crecimiento de la economía a nivel estatal, también a nivel autonómico, ha sido importante este año, quizá algo menor de lo que se preveía como resultado de las distintas situaciones de pandemia que se han ido dando, incluso de esta sexta ola en la que nos encontramos ahora, pero ha sido un momento de crecimiento, como habíamos anunciado también desde el Consejo Económico y Social, de reactivación del empleo, de adopción de medidas sociales muy importantes, y esperamos que durante este año, 2022, ese crecimiento nos lleve a que, como habíamos calculado, a principios de 2023 podamos estar ya en una situación plenamente de relanzamiento de la economía, el empleo y las políticas sociales en España y en Castilla y León. Sí, precisamente ustedes tienen contacto habitual con sindicatos, empresarios, organizaciones. ¿Qué balance hacen de este 2021? ¿Qué inquietudes les han trasladado todos ellos? El CES está compuesto precisamente, tiene 3 grupos por las organizaciones sindicales, empresariales, más representativas de nuestra comunidad, y un tercer grupo donde están las organizaciones profesionales agrarias, de consumidores y usuarios, de la economía social y expertos y expertas designados por la Junta y las Cortes. La gran característica o el elemento definidor del CES es que los acuerdos se adoptan por unanimidad. Hay un gran esfuerzo por el consenso, existe la llamada cultura CES, y eso hace que se puedan intercambiar muchas ideas, propuestas, valoraciones. Ha habido multitud de propuestas conjuntas que han nacido de ese consenso para conseguir, por un lado, atender a las personas que necesitaban esa especial atención, atender también a las empresas y al empleo, al mantenimiento del empleo durante estas fechas y pensando también en esa reactivación, y poder generar nuevas propuestas de transformación, porque en definitiva ya se venían planificando antes de la pandemia, pero la pandemia es el gran elemento dinamizador de la transformación de la economía hacia la digitalización, hacia lo sostenible medioambientalmente, también desde el punto de vista de la financiación y el empleo, hacia la búsqueda de un empleo más estable, de mayor calidad, y hacia la prestación de servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad efectiva. O sea que podríamos concluir que esas inquietudes han pasado por ayudas a varios sectores dentro del marco de la pandemia. Ha pasado por ayudas, naturalmente, pero no solo, sino también
por la generación de las nuevas posibilidades que abren tanto la Agenda 2030 de Naciones Unidas como el Pacto Verde Europeo y más recientemente el Plan de Reactivación, Resiliencia y Transformación, o Transformación y Resiliencia, y las decisiones que ha adoptado la Junta de Castilla y León en el ámbito territorial nuestro. El programa de audiencias activas del CES, el programa Audaces, como lo hemos denominado, ha permitido que los miembros del Consejo Económico y Social, también los miembros del grupo de enlace al que antes me refería, hayan podido también tener interlocución directa con los miembros del Gobierno, con especialistas, para poder ir articulando esas propuestas que, por un lado, tienden al mantenimiento del tejido empresarial. Si no hay tejido empresarial es imposible la reactivación, pero no solo, sino también a esa proyección hacia el futuro, aprovechando nuestras potencialidades. No se trata de inventar nada nuevo, sino de relanzar en aquello en lo que nuestra comunidad autónoma destaca, que es mucho y muy importante. Ustedes también hacen llegar recomendaciones al Ejecutivo sobre varios aspectos, en este caso imagino que sobre la crisis tanto económica y social que estamos viviendo. ¿Cómo de receptivo es el Ejecutivo a la hora de adoptar esas recomendaciones que le traslada el CES? El interés, la receptividad de los grupos parlamentarios y del Gobierno es muy alto. Afortunadamente, los documentos que se generan desde el CES, conocedores además de que se hacen por un amplio consenso, como decía antes, son muy valorados y en general se tienen en cuenta las recomendaciones. Es verdad que nuestras recomendaciones son muchas, son exigentes y no solo son recomendaciones para el momento inmediato, sino que tienen una perspectiva de proyección en el medio y largo plazo, que es una de nuestras funciones fundamentales. Pero en cualquier caso, no es que pueda decir que todo lo que decimos, ni tendría por qué ser así, el Gobierno o las Cortes lo aceptan plenamente, pero sí que hay un amplio seguimiento y un gran respeto institucional por lo que se propone, por lo que se recomienda, por lo que se informa desde el Consejo Económico y Social. También me gustaría preguntarle por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El CES ha mostrado en varias ocasiones su compromiso con ellos. ¿Qué aspectos concretos habría que cambiar a nivel social y a nivel empresarial para poder cumplir estos objetivos? El Consejo Económico y Social constituyó a finales de 2019 una nueva comisión de trabajo, que es una comisión transversal precisamente para la Agenda 2030 y para el Pacto Verde Europeo. La pandemia que ha venido a reforzar los planteamientos que internacionalmente se habían hecho, reconstruir, por un lado, el concepto de globalización que se había ido acuñando y, por otro lado, es un modelo nuevo de actividad económico-productiva y de prestación de políticas sociales, de servicios sociales, de políticas de igualdad efectiva. Lo que se pretende es que las decisiones que ahora se adoptan no sean parches de lo que teníamos previamente, no es una vuelta atrás, sino es una transformación hacia un modelo sostenible. Esta es la gran palabra, que no es una palabra mágica, es una palabra científica. Es la sostenibilidad ambiental, pero no solo es la ambiental, es la política, es la social, es la económico-financiera, es la presupuestaria, es la de gestión. Nuestras empresas pueden ser más competitivas, podemos tener más y mejor empleo, podemos conseguir una mayor prestación de servicios a la ciudadanía desde un parámetro que pueda seguir creciendo hacia el futuro sin necesidad de mirar hacia el pasado y a la vez que sea mantenible en el tiempo, que en el fondo ese es el gran debate, qué es lo que se puede mantener y qué no. Sí, precisamente a la hora de cuidar el medio ambiente y frenar ese cambio climático, ¿cómo pueden las empresas adaptarse su modelo productivo para, por ejemplo, contaminar menos? Depende de qué tipo de empresas, naturalmente. Hay empresas de grandes dimensiones que tienen una gran capacidad de gestión y financiera y, por tanto, están adoptando sus medidas en ese sentido. También la sociedad lo exige, los consumidores, los usuarios, la ciudadanía en su conjunto. El tejido empresarial de Castilla y León es un tejido predominantemente de pequeñas empresas, pequeñas y medianas, tendiendo a pequeñas, y necesita, por tanto, un respaldo adicional de los poderes públicos, evidentemente. Un respaldo adicional desde varias perspectivas. Por un lado, la generación de objetivos, por otro lado, la gestión y, por otro lado, la facilitación de la financiación. No se trata de poner nuevos obstáculos, hay quien a veces, cuando lo ve desde fuera, puede decir, bueno, son nuevos problemas para las empresas en esta transformación. No, todo lo contrario.
es dar nuevas posibilidades para que las empresas sean más rentables, más competitivas y generen más empleo. ¿Por qué? Porque se van a ajustar a los ámbitos de competencia en los que trabajan y se van a ajustar más a las demandas reales de la sociedad y por ello de sus posibles clientes, de tal manera que estamos modernizando el tejido empresarial, estamos dando nuevas posibilidades de actividad económica y debe haber, y esta es una fórmula clave desde mi punto de vista, un gran ámbito para la colaboración y la iniciativa público-privada. Hay que romper prejuicios y hay que trabajar mucho más desde la iniciativa pública y privada coordinadamente. La comunidad también tiene otros retos, algunos no son nuevos, como por ejemplo la pérdida de población. ¿Qué se puede hacer ante la despoblación? ¿Qué hay que cambiar? Este es otro de los grandes asuntos que realmente no es un problema específico o una materia objeto de medida, sino que también es transversal, es toda la política la que debe ir dirigida a este asunto. Si no hay una actividad rentable que genere bienestar, que genere riqueza, que genere empleo, es muy difícil hablar de lucha contra la despoblación o de reto demográfico. Necesita buenas políticas públicas, servicios públicos, políticas sociales y necesita decisiones también que vayan vinculadas a la natalidad, no en el concepto quizá más antiguo, sino en el concepto más actual que está muy vinculado a la conciliación o compaginación o corresponsabilidad en las tareas familiares, a la búsqueda también de oportunidades para las personas más jóvenes y todo ello es un conjunto que va unido porque en definitiva se necesita actividad rentable, insisto, actividad rentable que puede ser en el sector primario o en otros sectores, pero tiene que ser rentable. A veces hablamos de esa actividad sin pensar en la rentabilidad y si no hay rentabilidad la actividad se extingue. ¿Que las personas se vayan de los pueblos es más una cuestión social y educativa o más económica y de empleo? ¿O ambas? Yo creo que es un proceso que se lleva dando en decenios y que tiene que ver en un primer momento en una especie de desprestigio que se produjo del medio rural porque interesaba, quizá y nos remontamos a finales de los 50, interesaba agrupar mano de obra en lo que eran los nuevos núcleos industriales en aquel momento en zonas muy localizadas de la península y creo que se han cometido grandes errores en este sentido. El medio rural necesita que se ponga de relieve sus grandes virtudes, que se prestigie porque lo merece, es un ámbito fundamental para la calidad de vida y lo demuestra permanentemente con gran tesón, con gran compromiso y a su vez, vuelvo a lo que decía antes, requiere el medio rural actividad económica rentable, porque eso es lo que va a generar que se sitúe la población, que se recupere población, que pueda crecer esa población y que se den oportunidades a las personas más jóvenes. No se puede hablar de despoblación, de reto demográfico, de atracción, si no hablamos de todo esto que está usted planteando. Además de la despoblación, otro de los retos de la comunidad es el envejecimiento poblacional. Habría que apostar por la llamada Silver Economy. Yo hablaría más que de Silver Economy, hablaría de la economía de la longevidad. Este ha sido un gran reto de la humanidad, también en Castilla y León y en España, naturalmente de manera destacada, y es que las personas tengan una esperanza de vida mayor. Ahora mismo la esperanza de vida en Castilla y León, en España en general, es muy superior a lo que era hace unos decenios, muy superior a otros países. Este es un gran éxito colectivo que tiene mucho que ver con la mejora de la calidad de vida, del sistema sanitario público, del nivel de renta, de la ciencia, del conocimiento, la tecnología y de otros factores muy importantes que se han producido en España. Al haber mayor longevidad, hay una nueva dimensión de la economía también, porque se generan nuevos servicios, nuevas demandas, nuevas preferencias, nuevos gustos, nuevas necesidades, que además deben articularse en un territorio bien vertebrado. El problema es que se plantee como una dificultad el envejecimiento. El envejecimiento no es un problema. El problema puede ser que el envejecimiento venga dado no por la longevidad, sino porque no haya personas jóvenes. Es decir, que haya una amplia longevidad es una suerte absoluta para cualquier territorio, no solo personalmente, sino también desde el punto de vista colectivo.
El problema puede venir en que no haya personas jóvenes. Creo, por tanto, que lo que debemos es intentar que esa economía de la longevidad sirva también para la generación de empleo de calidad, de empleo especializado o de empleo básico entre las personas jóvenes. El sector primario fue uno de los sectores más fuertes de la comunidad durante la pandemia. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Cómo se le puede impulsar? Estamos preparando un informe a iniciativa propia del Consejo Económico y Social, está muy avanzado, espero que se apruebe ya en las próximas semanas, precisamente sobre el sector agroalimentario, con una amplísima y rica participación de las organizaciones profesionales agrarias. Es un sector con gran calidad, con generador de riqueza, generador de bienestar, generador de igualdad también, que a veces se nos olvida, y lo que necesita es, por un lado, una mayor atención de la sociedad en su conjunto y de la opinión pública. Hay que conocer mucho mejor el sector agrario, el sector primario en general, el sector agroalimentario, hay que conocerlo mejor. Hay que reconocer el gran prestigio que tiene, nacional e internacionalmente. Hay que garantizar su rentabilidad, una palabra que estoy repitiendo mucho, pero que es clave para la actividad económica y la población. El sector agrario tiene que ser rentable, no nos engañemos, si no es rentable sería un problema y para las propias personas que trabajan en él y para todos. Dependen otros sectores muy importantes, incluso el sector industrial, depende el sector servicios, claramente, y es una seña de identidad y una marca de calidad de Castilla y León. Por tanto, es un sector fundamental. Próximamente presentaremos el informe. Otro reto, el Corredor Atlántico. Llevamos muchos años hablando de este proyecto, pero sigue sin llegar. Además, Asturias, Galicia y Castilla y León se quejan actualmente de que se está dando prioridad a otro corredor como es el del Mediterráneo. El CES de Castilla y León lleva años trabajando en este ámbito. De hecho, contribuyó a que se creara una red europea que agrupa a los consejos económicos y sociales de España por los que discurre el Corredor Atlántico, con los CES de Francia también implicados y con organizaciones portuguesas. Esta red ha sido relanzada de manera importante y finalmente se adoptó un acuerdo y una propuesta que ya es conocida por el Gobierno de España, por las comunidades autónomas y por las instituciones europeas, para que se relance de una vez el Corredor Atlántico. El Corredor Atlántico no es solo transporte, que ya de por sí sería importante, es además infraestructura, es conectividad, es digitalización, porque unido al Corredor Atlántico hay un proyecto importante de digitalización y es sin duda uno de los corredores más importantes de la Unión Europea, de hecho fue aprobado por la Comisión Europea. En definitiva, estamos intentando dar mayor visibilidad, hemos mantenido reuniones también con el Ministerio, estamos muy coordinados con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y otras organizaciones, porque el transporte de mercancías por ferrocarril en España sigue siendo muy bajo comparativamente con otros países de la Unión y este es uno de los grandes elementos de transformación de la economía. La logística, el transporte, la digitalización, el transporte respetuoso con el medio ambiente y las posibilidades ya no solo para que transcurran las mercancías, sino para que se genere actividad en la propia comunidad, es una gran oportunidad. Se ha hablado mucho del corredor mediterráneo, ciertamente, que es el otro gran corredor que estructura la península, pero no es que compitamos con él, es que son dos proyectos de igual importancia y es lo que nosotros reivindicamos, la igualdad de la importancia y la complementariedad de ambos. Ahora mismo tenemos la llegada de los fondos de nueva generación, o conocidos como fondos europeos. ¿Castilla y León va a saber aprovechar bien ese dinero que va a llegar desde Europa? Yo espero que sí. Nosotros también estamos haciendo un seguimiento de este asunto. Las propuestas que se han formulado desde el CES son propuestas de intentar hacer una ejecución de los fondos lo más participativa posible para, por un lado, tener un buen diagnóstico de las necesidades, de la realidad y poderlos aplicar lo mejor posible. Es una gran ocasión para España en su conjunto, debe serlo también para nuestra comunidad autónoma, naturalmente, puesto que una financiación extraordinaria de esta índole jamás se había producido y tiene que ser la gran ocasión precisamente para relanzar esa iniciativa público-privada y para relanzar aquello en lo que somos especialmente importantes. A nivel de la institución, durante el ejercicio pasado elaboraron un informe propio sobre las oportunidades de innovación y desarrollo empresarial dentro del sector de la salud en Castilla y León. ¿Qué oportunidades tiene Castilla y León en este aspecto?
En Castilla y León tenemos un clúster de empresas muy importante en este sector, que venía poniendo de relieve la importancia y las oportunidades abiertas. También la pandemia ha creado mucho daño, mucho dolor, pero puede abrir oportunidades. Y por otro lado, Castilla y León también es un ámbito donde tenemos centros de investigación de altísimo nivel en esas materias, en materia de biociencias, de biomedicina, centros de las universidades, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centros mixtos, y luego tenemos sectores empresariales que están realizando actividad puntera y que si logramos engranar todo ese modelo con resultados hacia el ámbito empresarial y de atención de las necesidades sociales, pues puede ser muy relevante en los próximos años. Ya para finalizar, de cara al año 2022, ya me ha adelantado ese informe sobre el sector agroalimentario, pero no sé qué otras cuestiones tienen en mente, en agenda, algún otro informe que nos puede contar. Seguiremos trabajando en esta línea, ¿no? Nos centraremos en la recuperación tras esta dura crisis económica y social. Confiamos mucho en que en 2022 tiene que ser el gran eje, el gran motor de la recuperación. 2021 ha sido un año de lucha para mantenernos, para que no se desmoronara la actividad, para empezar a recuperar el crecimiento, y eso se ha conseguido. Y ahora 2022 es la gran ocasión para el relanzamiento. Y ahí es donde nos vamos a centrar sobre todo, desde distintos ámbitos y desde el punto de vista general. Va a empezar ahora la elaboración del informe de situación, y por tanto vamos a trabajar sobre todo para que efectivamente con nuestras propuestas lograr colaborar con el Gobierno y con las Cortes para que 2022 sea el gran año del relanzamiento de nuestra comunidad autónoma tras esta crisis. Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias a usted, Laura.